Capítulo 24. ¿Qué es él para ti? Esperanza. Valkyrie contempló la vista que tenía frente a ella. Con la mirada todavía fija en el frente, habló. ¿Trajiste lo que te pedí? A poca distancia detrás de ella se encontraba Oscar, quien asintió rápidamente, antes de recordar que ella no podía verlo, maldiciéndose mentalmente por su error y vocalizando su respuesta. Ese sí. Sin darse la vuelta, la demonio extendió una mano hacia un lado, abierta en un gesto silencioso. Al darse cuenta de lo que quería decir, Oscar se agachó y agarró la enorme rama que había logrado arrastrar hasta allí de alguna manera. Con un poco de esfuerzo, pudo ponerla en posición vertical. Con un poco más de esfuerzo, la empujó por el suelo hasta que estuvo al alcance de Valkyrie. Sin decir una palabra, la imponente demonio agarró la rama y la levantó del suelo con una mano, como si no pesara más que una ramita. Sosteniéndola horizontalmente, a la altura de su hombro, se tomó un momento para alinearse y luego la arrojó. La ráfaga de viento que se produjo cuando la lanzaba casi derribó a Oscar. La gigantesca rama atravesó el aire como un rayo de ballesta enloquecido y salió disparada a lo lejos. Más de un segundo después, Oscar oyó un sonido débil pero desagradable cuando alcanzó su objetivo. Una mancha parecida a una sombra cerca del horizonte desapareció y se convirtió en volutas de humo apenas visibles que flotaron hacia el cielo. Oscar tardó un minuto en darse cuenta de que la rama había atravesado a un Grimm. Se volvió hacia Valkyrie y la miró con asombro. Sé cómo supiste. Era una de las bestias más grandes entre las inmundas razas de no vida que vagan por tu mundo. No podría haberse escondido de mi vista aunque hubiera querido. Los ojos de Oscar se abrieron. ¿Puedes ver tan lejos? El punto negro había sido localizado mucho más allá del río, que estaba a 5 millas de donde estaban en ese momento, justo afuera de las murallas de la ciudad. Valkyrie miró al muchacho. Al principio, la expresión de su rostro era de confusión, antes de cambiar a comprensión. Volvió la mirada hacia el horizonte mientras respondía. Me había olvidado por un momento que ustedes los humanos son tan ciegos como los gatitos recién nacidos. Oscar hizo una mueca de dolor. Las diferencias físicas entre su especie y los 5 siempre estaban a la vista, pero que se las señalaran tan directamente todavía le dolía un poco. Valkyrie, sin embargo, parecía completamente ajena a esto mientras continuaba. La mayoría de los demonios que valen su sangre pueden ver al menos hasta esa distancia. Mi propia vista se extendería hasta el océano que rodea vuestra tierra, si las montañas no estuvieran en el camino. El joven asimiló la información. También notó que, a pesar de la forma tan natural en que hablaba, la demonio estaba un poco más erguida, con el pecho erguido y las manos cruzadas al frente, con una expresión de satisfacción en su rostro. Oscar casi se rió entre dientes antes de poder detenerse. No tenía intención de ser arrojado tan lejos como había estado esa rama. Aún así, no pudo evitar del todo una leve sonrisa en su rostro. La guerrera demonio era extremadamente orgullosa y más que un poco llena de sí misma, aprovechando cada oportunidad para alardear. Pero de alguna manera, eso no le importaba. De hecho, había descubierto cómo usar esa tendencia para aprender más sobre ella, así como sobre los otros miembros del consejo. Espera, dijo. ¿Entonces hay quienes pueden ver incluso más allá de eso? La postura segura de Valkyrie se tambaleó un poco, la expresión de suficiencia fue reemplazada por una de fastidio mientras respondía casi a regañadientes. Sin embargo, no mintió. Un guerrero nunca se esconde de la verdad. Orión el cazador podía ver a miles de kilómetros de distancia. La mandíbula de Oscar cayó ligeramente. De ninguna manera, es cierto. Era, con diferencia, el mejor arquero del inframundo. Sus flechas podían alcanzar a una mosca en movimiento a 1 legua de distancia, 10 de cada 10 veces. Una vez más, el joven se vio obligado a ajustar su percepción de lo que eran capaces los demonios. Al igual que los humanos, todos tenían habilidades y destrezas únicas, y cada uno de ellos destacaba en sus propias áreas. ¿Y qué pasa con ustedes 5 entonces? Preguntó. Valkyrie consideró la pregunta seriamente. Iris la vidente tiene los mejores ojos entre todos nosotros, pero esos ojos no ven como el resto de nosotros. Oscar la miró confundido. De los 5, Iris era la menos intimidante. En cuanto a su forma, se parecía a una mujer humana pequeña y delgada, aunque su piel era de un negro azabache y tenía astas de ciervo en la cabeza. También era la que más se parecía a los humanos en cuanto a su personalidad, capaz de conversar con la mayoría de los habitantes del pueblo casi como uno más.
Oscar nunca había hablado con ella, pero algunos de sus amigos sí, y ninguno de ellos parecía asustado o desanimado por la experiencia. ¿Qué quieres decir? Preguntó con curiosidad. Ella ve el futuro, afirmó Valkyrie. O quizás sería más preciso decir que ve destellos de él. El joven miró a la demonio, boquiabierto. ¿Ella puede ver el futuro? Las implicaciones de semejante poder le hicieron dar vueltas la cabeza. Oscar había oído a los cazadores hablar de las semblanzas, habilidades únicas otorgadas por el aura que podían tener efectos extraños y de amplio alcance. Pero nunca había oído hablar de nadie con la capacidad de ver el futuro, aparte de los adivinos dudosos. ¿Puede hacerlo cuando quiera? Preguntó. ¿Así de fácil? ¿Qué tal? Hizo una pausa y tragó saliva. ¿Podía ella ver? ¿Qué pasa con el futuro de alguien? ¿De una persona en particular? ¿Puede ella hacer eso también? Valkyrie se dio la vuelta y sus 4 ojos rojos se clavaron en Oscar. El joven se movió nervioso bajo su mirada, apenas capaz de sostenerla, pero demasiado asustado para apartar la mirada. ¿Has oído la historia de los héroes de las islas griegas? Él negó con la cabeza. Hace mucho tiempo, había grandes guerreros en el mundo humano, tan fuertes como cualquier demonio. Eran valientes, justos y honestos, luchaban para proteger a su especie y lograr una buena vida para sí mismos. Ella hizo una breve pausa. La verdad es que estos héroes estaban bendecidos con sangre divina. Eran más fuertes y sabios que sus semejantes y vivían más tiempo. Pero al final, ellos también soportaban la gran carga de todos los seres humanos, la mortalidad. Temiendo la muerte, buscaron superar su destino y, para lograrlo, buscaron a quienes pudieran revelarles primero su destino. Oscar escuchó con gran atención. No se trataba de una historia de ninguno de los 4 reinos de Remnant. Sabía que estaba escuchando algo más. Una historia de otro mundo. Se enfrentaron a muchas batallas y peligros, derribando innumerables monstruos y hombres por igual y caminando penosamente por terrenos traicioneros, para encontrar a los antiguos videntes, aquellos dotados de segunda vista, la capacidad de mirar a través del tiempo. ¿Lo lograron? Los ojos de Valkyria no parpadearon. Cuando encontraron a los profetas, se enteraron de un futuro más terrible de lo que nadie hubiera podido imaginar. Negándose a aceptarlo, buscaron por todas partes, desesperados por encontrar una manera, cualquier manera, de cambiar su destino, sin saber que al hacerlo, lo sellaban. La sabiduría y la gracia de su divinidad fueron distorsionadas, manchadas por su debilidad humana. Y así, aquellos que eran nobles y valientes se volvieron incestuosos y asesinos. Al tratar de evitar su destino, hicieron las mismas cosas que aceleraron ese mismo destino y lo escribieron en piedra. Una gota de sudor corrió por el rostro de Oscar. Imaginemos por un momento que hombres que en su día fueron grandes se convirtieran en los arquitectos de su propia destrucción. Sus pares menores se dieron cuenta de ello, aunque no pudieron hacer nada para ayudar. Y dieron a esas visiones un nombre: profecías autocumplidas. Por un instante, Oscar prácticamente vio ante sí a cazadores y cazadoras legendarios al final de sus vidas, dándose cuenta de que ellos mismos habían provocado su propio final. El horror y la tristeza lo invadieron. No estés tan ansiosa por tentar a los poderes del tiempo, dijo Valkyria con sencillez. El pasado ya pasó y el futuro es desconocido. Ninguno de ellos existe. Todo lo que hay es el aquí y ahora. Así es como debería ser. Después de haber dado su advertencia, la mujer gigantesca recogió otra rama enorme que estaba tirada por ahí y la arrojó una vez más como una jabalina a la distancia. Esta vez, Oscar escuchó un grito de agonía, débil pero inconfundible, antes de que la nube de humo se elevara en el aire. Ve a buscar más madera. Quedan muchas más. No descansaremos hasta haberles dado a todos el don de la no existencia. Aproximadamente 1 hora después, los dos regresaron al pueblo. Oscar estaba dolorido y exhausto. En algún momento, Valkyrie le había dicho que dejara de arrastrar la madera como un perezoso e insistió en que levantara y transportara adecuadamente todas las ramas como corresponde a un escudero. Incluso estando acostumbrado al trabajo agrícola, sus músculos nunca habían recibido un golpe así en su vida. Ya sabía que estaría demasiado dolorido incluso para caminar al día siguiente, y también sabía que Valkyrie le pediría que la acompañara de nuevo en la patrulla. No hace falta decir que negarse no era una opción real. Tiene que haber algún tipo de leyes laborales contra esto, ¿verdad? Por un momento, su imaginación le proporcionó la imagen de un hombre delgado como un lápiz, con traje y gafas enormes, intentando hacerle entender a la demonio que estaba infringiendo la ley.
Sí, eso no funcionaría bien. Suspirando, abandonó el hilo de sus pensamientos. Para bien o para mal, estaba obligado a ser su portador de artillería barra asistente personal barra guía. Báñate, cámbiate de ropa y regresa. Después iremos a buscar comida. Una rápida olfateada y una mirada hacia abajo le revelaron que ella tenía razón. Estaba sudado por todo el trabajo que había hecho y su ropa estaba cubierta de tierra y barro. Vaya, ni siquiera me había dado cuenta, el trabajo había sido más duro de lo que había pensado y definitivamente había tenido que ensuciarse las manos. Pero no había sido el único que había trabajado. ¿Qué pasa con T? Empezó a preguntar, pero las palabras se detuvieron en seco en su boca cuando sus ojos se posaron en ella. A diferencia de él, la demonio ni siquiera había sudado. No había una mota de suciedad en ninguna parte de su cuerpo y su armadura brillaba como de costumbre. Una vez más, notó que dicha armadura parecía estar fusionada con su carne, como si fuera una cubierta natural con la que había nacido. ¿Puede siquiera quitársela? Y, por supuesto, esa fue la señal para que su imaginación hiperactiva le proporcionara una imagen de cómo, él pensaba, podría lucir ella tomando un baño. ¿Qué te pasa? Tienes la cara roja y el corazón te late muy fuerte. ¿Estás enfermo? No, para nada. Me voy ahora. Dicho esto, salió corriendo antes de que ella pudiera hacer más preguntas. La demonio lo observó mientras se alejaba, desconcertada por su extraño comportamiento. A veces, ella no entendía en absoluto a los humanos. Su expresión cambió cuando percibió otra presencia que no le agradaba. ¿Qué quieres? Preguntó ella sin siquiera darse la vuelta. Nevan se deslizó suavemente hasta llegar a su lado. Desde su último encuentro, la bruja del rayo no se había acercado a ella nuevamente, hasta ahora. El recuerdo de ese encuentro debió haber dejado su huella, porque estaba parada fuera del alcance de Valkyrie. No, nada. Simplemente no pensé que seguirías mi consejo tan rápidamente. ¿Tu consejo? No seguí tal cosa. ¿No lo hiciste? Sin embargo, aquí estás, consiguiendo un juguete que te siga a todas partes y cumpla tus órdenes. La espadachina de 4 brazos la fulminó con la mirada. Él no es un juguete, es mi escudero, como corresponde a un caballero. Nevan sonrió con complicidad. Quizás así es como piensas de él. Él, en cambio, su voz se fue apagando con delicadeza. Habla claro. Nevan parpadeó un par de veces. Al principio, pensó que la guerrera simplemente estaba bromeando con su propio tono brusco, pero pronto quedó claro que no tenía ni idea de a qué se refería Nevan. ¿Estás bromeando, verdad? ¿De verdad no lo sabes? ¿Sabes qué, exactamente? Valkyrie se estaba enojando cada vez más. Nevan era extraordinariamente irritante en general, pero ella parecía estarlo aún más hoy. La bruja del rayo dio un paso atrás. ¿Realmente no lo sabes?, murmuró. Ya basta de pistas crípticas, gruñó el guerrero. Habla claro o vete. Nevan la miró en silencio por un momento, su expresión era ilegible. Podía elegir dejar las cosas como estaban aquí. No era asunto suyo. Como miembros de los 5, los unía un solo propósito. Ver a Dante coronado como el nuevo rey demonio y establecer un nuevo mundo en Remnant, uno donde los demonios y los humanos pudieran coexistir. Más allá de eso, no tenían obligación de ayudarse mutuamente. Los demonios con nombre normalmente no interactuaban entre sí en absoluto. Por lo general, cada uno tenía sus propios dominios y no se preocupaban por lo que había más allá. En las raras ocasiones en que se cruzaban, era mucho más común que fueran enemigos que aliados. Nevan se sintió tentado a aceptar la oferta antes que ella y marcharse. Pero extrañamente, se encontró incapaz de hacerlo. En su mente, una imagen destelló y miró brevemente en la dirección en la que Oscar había huido. Tal vez fueran de mundos completamente diferentes, ella y el joven humano. Pero al final, no eran tan diferentes. En este momento, no era más que un malentendido y una oportunidad de vivir una aventura. Después de todo, ¿cuántos humanos podrían decir que servían al gobernante del Salón de los Muertos? Pero con el tiempo, ese malentendido se convertiría en un abismo que no se podría cruzar, una distancia tan pequeña, pero que nunca podría salvarse. Y el dolor que eso causaría solo aumentaría. Era un dolor que Nevan conocía muy bien. Dices que es tu escudero, pero no tienes ni idea de sus sentimientos, ¿verdad? El muchacho piensa que eres mucho más que una reina o un general que le da órdenes. Por primera vez, Valkyrie se quedó sin palabras y miró a Nevan con incredulidad. ¿Qué? ¿Tengo que decírtelo claramente?
Él te ve como una mujer. Pasaron 5 segundos completos hasta que lo que había dicho se asimilara, y cuando lo hizo, los 4 ojos de Valkyrie se abrieron de par en par. No, mientes. Él mismo me lo dijo. Se acercó a mí porque soy fuerte. Me vio luchar y vio a alguien digno de seguirme en el campo de batalla. El recuerdo de sus innumerables soldados caídos resonaba en su alma. Todos ellos la habían seguido por esa razón. Por eso ella seguía adelante. Hasta que no pudiera encontrar el propósito que había estado buscando todo este tiempo, no podría descansar. Hasta que encontrara algo que diera sentido a su sacrificio, a sus propias muchas batallas. Siempre la guardia de honor, nunca la novia, ¿no es así? ¿Has estado empuñando esa espada durante tanto tiempo que te olvidaste de ti misma? La posibilidad de que alguien te quisiera no por la fuerza de tus brazos, sino por ti misma. Valkyria meneó la cabeza. Mientes. Mientes. O mientes o. Entrecerró los ojos con rabia. Él mintió. Nevan vio el cambio en su expresión y supo lo que significaba. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, se encontró enfrentándose al imponente guerrero. No lo culpes por ser fiel a sus sentimientos. Valkyrie dio un paso adelante, por lo que Nevan estuvo una vez más a su alcance. Él me mintió. Nevan no se echó atrás. Se acercó a ti de la única manera que pudo. Los mentirosos y los traidores no tienen cabida en mi ejército. Los infieles y los infieles son débiles. Nevan se mantuvo firme mientras respondía. Ella misma no sabía de dónde provenían esas palabras, pero sí sabía que cada una de ellas reflejaba lo que sentía. Entre todos tus guerreros no encontrarás un alma más leal a ti que ese muchacho. No es más que un niño. Incluso entre los de su propia especie, es ingenuo, débil y frágil. ¿Crees por un segundo que no es consciente de eso? Se detuvo un momento y escenas de su propia vida aparecieron ante sus ojos. A diferencia de sus compañeros, su fuerza no residía en el combate directo. Entre las muchas hordas del infierno, las súcubos eran consideradas poco más que fuentes de entretenimiento y placer. Y las propias súcubos aceptaban y alentaban esa percepción, utilizándola como un medio para escapar del conflicto y sobrevivir. Más que cualquier demonio, Nevan sabía lo que era doblegar su orgullo. Sabiendo que era débil, ¿cómo podría haberse acercado a ti? Habría sido insignificante para ti. Como si el miedo al rechazo no fuera suficiente, existía el miedo a ser derrotado. Después de todo, ¿no es eso lo que somos los demonios? ¿Proveedores de violencia y muerte? Sin embargo, sabiendo todo eso, no pudo obligarse a huir de ti. A renunciar a sus sentimientos. La única forma de actuar en función de esos sentimientos, la única forma en que podría estar cerca de ti, era una mentira. Convertirse en tu escudero. Y así, tomó ese camino. Miró a Valkyrie a los ojos. Le había llevado un tiempo, pero finalmente entendió el significado de las palabras que Dante le había dicho cuando llegó a Remnant. Es cierto que los humanos son débiles. Pero es precisamente por eso que pueden ser fuertes. Los ojos de Valkyrie se abrieron. Para ellos cada día es una lucha. Y por eso tienen coraje. Recordó lo que había sucedido ese mismo día. Oscar había luchado por juntar las ramas, pero nunca se había quejado. Era cierto que la misma tarea habría sido fácil para un demonio. Siendo humano, le había costado todo lo que tenía. Sin embargo, no se había dado por vencido. Si lo piensas, sabiendo que eres débil, sabiendo que vas a morir, sabiendo que tu vida es corta y que probablemente ni siquiera serás recordada por tu propia especie, y haciendo lo mejor que puedas de todos modos, eso requiere fuerza, ¿no es así? Valkyria no respondió. Nevan la miró en silencio. Si le permites o no que se quede contigo es, en última instancia, tu decisión. Pero recuerda lo que te dije. Más que cualquiera de nosotros, más que cualquier persona en este pueblo, él cree en ti. Solo debes saberlo. Con eso, ella se alejó. Al salir, Valkyria reflexionó sobre lo que le acababan de decir. Seguirme a la batalla no es para los débiles de corazón. Todos los que lo han hecho pagaron el precio máximo y murieron por mí. Él no lo sabe. ¿Me sirve pensando que es una manera fácil de permanecer a mi lado? Ella negó con la cabeza. Le molestaba que le mintieran. Y, desde luego, no creía todo lo que Nevan había dicho. Sin embargo, no podía pensar que Oscar hubiera tomado el camino más fácil. ¿Era realmente cierto que él había aceptado lo que ella había dicho, que la veía de esa manera? ¿Y si lo hace? Se preguntó. Sorprendentemente, la idea no le resultaba del todo repugnante.
Dejando a un lado la cuestión de si le había mentido o no, Oscar tenía varias buenas cualidades, como ser humano. Trabajaba duro, no se quejaba de sus obligaciones y hacía lo correcto con los demás, incluso con los más débiles que él, como los otros niños del pueblo. Eso no significaba, por supuesto, que ella lo viera de la misma manera que Nevan creía que la veía a ella. De eso estaba segura. En primer lugar, era demasiado joven. Valkyria no podía verlo como alguien más que un niño. Sin embargo, para su propia sorpresa, no le desagradaba, incluso considerando la posibilidad de que hubiera ocultado sus verdaderas intenciones. En el pasado, había matado a muchos demonios por lo mismo. Las mentiras eran las muletas de los débiles y traidores. Aquellos que las usaban debían ser eliminados sin demora. Esa había sido su creencia. Sin embargo, no podía obligarse a hacer lo mismo con el chico. Cuando intentó pensar en ello, el rostro nervioso y sonriente de Oscar apareció frente a ella, y descubrió que toda su ira se desvanecía. No pienso en él de la misma manera que él piensa en mí, pero tampoco lo detesto, ni es un verdadero escudero. ¿Qué es él entonces para mí?